Y bueno, ya está con nosotros Luis Wartman y hay asuntos que platicar, por supuesto, y uno muy importante. ¿Qué es lo que pasa con un país en donde los niños pierden los sueños, pierden las ilusiones y tienen que empezar a cargar un fusil? Y precisamente la semana pasada vimos estas imágenes de niños armados, ya como parte de la milicia. ¿Y qué es lo que pasa, Paco, sobre la mente de un niño cuando ya es un recluta, cuando ya es miembro activo del crimen organizado, cuando ya es un sicario? No es noticia que el crimen organizado necesitan de la destrucción del tejido social para poder tener y reclutar ahora sí que a sus miembros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Qué debe de suceder? Sería ingenuo preguntarnos en dónde están los papás de estos niños, porque la respuesta es que no están los papás. Entonces, estos niños están viviendo en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué son las condiciones de vulnerabilidad? Pobreza, abandono, abuso, violencia, bueno, tantas más que hay, y en donde yo te diría que esta no es la elección de estos niños. Esta es la única opción que ellos están teniendo. ¿Y cómo llegas a esto? ¿Cómo se llega a esto? Pues es muy simple. Es una mezcla de extrema pobreza, de falta de servicios, de limitado o de nulo acceso a la educación y a la salud. Y es, sí, el resultado de la corrupción de un sistema político insensible y de una sociedad indiferente. Entonces, la primera víctima se vuelve victimario y se crea una nueva víctima que se siente alejado de todo ese espacio. ¿Por qué? Porque el que piensa que el que vive en un lugar no le va a afectar lo que pasa en el otro. Y este círculo macabro, tarde o temprano, nos pega. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, hay que moverse muy rápido. ¿Cómo? Creando un sistema que aún con la ausencia de padres, de tutores, podamos brindarle a estos niños sus derechos. Porque, Paco, estamos hablando de niños que lo que vimos es, no tienen 12 años, no llegan a los 12 años, ¿no? Y que pareciera que se les ve como objetos, cuando lo que son personas que están sujetas a sus derechos, ¿no? Claro. Hay muchas veces que también los padres, es increíble, pero están tan acotados y en condiciones de tal marginación, de tal pobreza y de tal incultura, que si les llegan, oye, vamos mejor a hacer a tu hijo comunitario. Ah, sí, hazlo. Pero entonces vemos que el sistema, esa insensibilidad y esa indiferencia nos llevan a esto. Ahora, la sección que vamos, las propuestas y las acciones. A ver, Paco, número 1. Tenemos que hacer, se deben hacer grupos de intervención. ¿Qué es un grupo de intervención? Es aquel que lo debe de conformar un trabajador social o varios trabajadores sociales, psicólogos, médicos, sociólogos, para implementar acciones y programas, pero inmediatos, ¿eh? O sea, no para ir a hacer estudios y después saber qué se hagan, sino ya llegar, como dicen, con el portafolio para hacerlo. Segunda cosa, se tiene que construir, se tiene que mejorar, se tiene que dignificar lo que son las instalaciones, o sea, cosas que sean dignas. ¿Qué estás hablando? Escuelas, clínicas, parques, plazas, las calles, las banquetas, estos espacios de convivencia social. 3, se tienen que hacer programas de detección de riesgos. ¿Qué es una detección de riesgo social? Es el profesor monitor, es el médico monitor, el trabajador social, pero que están bien capacitados y, muy importante, sensibles, ¿no? Y la lista se va larga,
tan larga como la queramos hacer y como se quiera opinar. Pero el enemigo, una vez más, ¿quién es? La corrupción y la indiferencia. Y esto es corresponsabilidad de todos. Sí gobiernos, sí sociedad, no nos podemos zafar nadie. Winston Churchill lo decía y lo decía muy bien. Es aquel que le da de comer al cocodrilo pensando que de esa manera no se va a voltear y se lo va a comer a él. Esa es una gran realidad. Entonces, urge comenzar. Los niños no son el futuro, son el presente de México y tenemos todos que estar muy atentos, participando y haciendo que estas cosas sucedan. Luis Wertmann, como siempre. Gracias, Paco. Un gran día para todos. Igualmente, por supuesto. Vamos a los deportes con Roberto López Olvera. Adelante, Robert.